Con 31 minutos, y este es el panfleto, digamos, la información que está entregando el gobierno a propósito de una campaña que se acaba de iniciar y que tiene que ver con el cuidado del agua. Y hay una serie de cifras que es interesante tomar en cuenta. Por ejemplo, que uno gasta entre 2 y 18 litros de agua en lavarse las manos, en llenar la tina de baño hasta 300 litros de agua, en una ducha 120 litros de agua. Estamos con el superintendente de Servicios Sanitarios, Ronaldo Bruna, para conversar acerca de esta campaña y de esta necesidad que tenemos los chilenos, que tiene el país, de cuidar el agua, de ser responsable en el uso del agua potable. ¿Cómo está, superintendente? Buenos días. Muy buenos días, Polo. ¿Por qué comienza esta campaña? ¿Cuál es el diagnóstico que se hace y que, según el gobierno, hace necesario entonces iniciarla? Bueno, el creciente desarrollo de las ciudades y también los efectos del cambio climático nos están indicando que cada día hay menos disponibilidad de recursos hídricos para todas las actividades productivas y el consumo humano. Cerca del 8 al 10% del agua que se consume en una cuenca corresponde al consumo para uso humano, entre el 70 y el 80% para los usos agrícolas y el resto para las actividades industriales y también para la minería. Entonces, aquí campaña está dirigido principalmente a las personas. Sin embargo, la orientación respecto a la campaña que estamos haciendo con el Ministerio de Obras Públicas es a todas las actividades productivas. Hoy día hay menos disponibilidad de agua de lo que había hace 2 décadas atrás en muchas de las ciudades de nuestro país. Está lloviendo 2/3 de lo que llovía hace 2 décadas atrás, y por tanto sabemos que hacia el futuro va a haber menos disponibilidad de agua. Entonces tenemos que generar una cultura hídrica, una cultura que se basa en reducir los consumos, en reutilizar el agua que estamos hoy día consumiendo, como por ejemplo el tratamiento de las aguas servidas, que disponibiliza recursos para las actividades productivas y también para la agricultura. Entonces, acá el propósito de nuestra campaña tiene que ver con que generemos esta conciencia hídrica y básicamente aseguremos agua para las actividades productivas y también para el consumo humano. Ahora, en el caso, antes de ir al consumo humano, que es lo que además tenemos por supuesto nosotros más a la mano y que probablemente es lo que la gente va a empezar a aplicar en sus casas, en el caso de las actividades productivas, particularmente de la agricultura, se están tomando medidas también porque es el gran consumidor de agua en nuestro país. Por cierto, desde el Ministerio de Obras Públicas se están construyendo todos los años nuevos embalses, se está eficientando el riego y se le está pidiendo a los agricultores también que generen una política eficiente de riego. Eso va a ayudar también al 80% del uso de una cuenca, lo que podría disponibilizar mucha agua para el consumo humano hacia el futuro también y para las otras actividades productivas. Ahora, nuestra mirada no es solamente hacia el consumo en las casas. Si bien esta campaña que estamos haciendo ahora tiene que ver con el consumo en las casas, bueno, todos los usuarios, tanto de las actividades productivas como de las empresas, también son usuarios del agua potable en sus propias casas. Por tanto, por ahí empieza la conciencia y particularmente hemos puesto foco en las empresas sanitarias para que reduzcan sus pérdidas de agua y también en los usuarios. Y en los usuarios lo que estamos haciendo es un desafío, porque el 60% del agua que se usa en un hogar corresponde al baño, y particularmente de ese 60%, el 70% corresponde a la ducha. Entonces, donde más uno podría disminuir el consumo de agua, ahorrar agua, como diría, en términos del medio ambiente, bueno, es básicamente en la ducha. Y estamos lanzando un desafío en donde estamos regalando un reloj de arena, que este reloj de arena se pega en la ducha, tiene una ventosa que permite que mientras va cayendo la arena uno se va duchando, y la idea es que en menos de 3 minutos uno pueda realizar una ducha, y con eso va a tener 2 efectos muy importantes. Uno, disminuir la cuenta del agua en cada una de las casas y también ayudar al medio ambiente. 3 minutitos entonces dura este reloj de arena que estamos. La idea es usarlo una sola vez, no estar dándolo vuelta todo el rato para hacer la ducha más larga, ¿no es cierto? Exactamente, por muy buena que esté la ducha, uno tiene que cortar el agua cuando se acaba el reloj de arena. Esa es la idea. Uno gasta en la ducha, de acuerdo con las cifras que ustedes han entregado, entre 80 y 120 litros de agua en una sola. Eso considerando una ducha de ¿cuántos minutos aproximadamente? De 10 minutos son 120 litros, porque por cada minuto pasan 12 litros de agua. Por tanto, también aquí las recomendaciones son a todas las actividades que uno hace en la casa, por ejemplo, lavarse los dientes, lavar los platos. Bueno, no dejar el agua corriendo, sino que
llenar un vaso de agua y con eso después enjuagarse los dientes, o cuando está lavando los platos, bueno, hacer una lavaza y cuando ya están listos, sacar el detergente con el agua corriendo. Entonces, hay cosas que son muy simples que uno puede ir fijándose en la casa y generar una lógica mucho más consciente. Los artefactos, por ejemplo, en el baño, principalmente la taza muchas veces está corriendo, claro, y pierde mucha agua por esa vía, y si uno tiene cuidado con aquello, podría ahorrarse mucho dinero en esta época particularmente. Ahora, claro, el tema de la ducha es sin duda dentro de nuestras actividades cotidianas el que consume más agua, ¿no es cierto? Pero hay algunas otras actividades que son más eventuales, por ejemplo, el lavado del auto. Hay muchas personas que lavan su auto, lo lavan en la casa usando la manguera, y eso obviamente que gasta muchísima agua. ¿Hay también medidas que tomar con respecto a eso? Sí, claro. Por ejemplo, en el lavado del auto, el ideal es que uno tome un balde y con el balde vaya lavando el auto y después lo va secando y en definitiva va a quedar perfectamente limpio, igual como si estuviera manguereándolo. La verdad es que hay que erradicar algunas prácticas que tenemos desde cuando uno pensaba que los recursos hídricos eran ilimitados, hoy día son bastante más limitados y por lo mismo hay que generar esta conciencia hídrica. Por ejemplo, hay que erradicar la práctica de barrer la calle con la manguera. Si no, hay que usar una escoba, básicamente, para poder barrer y no barrer con esa cantidad de agua que se está utilizando. Nosotros vemos muchas veces gente que está, por ejemplo, regando en las horas de más calor del día. Y lo que hay que hacer es regar en las horas más frías de la noche, de forma tal de que la evaporación se minimice. Casi el 70% en esas horas que son de más calor es evaporación. Entonces, 30% solamente llega a las plantas que uno quiera regar. Entonces, tiene que regar en las horas más frías del día, sobre todo en las horas de la noche. Claro, y además pensar también, las personas que tengan jardín, pensarlo en términos hídricos, porque el pasto consume mucho más agua que los arbustos, por ejemplo, u otro tipo de plantas, ¿no? Nosotros estamos haciendo una asociación con la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, de forma tal de buscar, por ejemplo, diseños arquitectónicos que busquen en la lógica del paisajismo una disminución del uso del agua. Nosotros tenemos como la conciencia del jardín inglés, con mucho pasto, con mucho verde. Sin embargo, nuestro medio ambiente tiene una lógica distinta. En la zona donde vivimos, por ejemplo, en Santiago, es bastante más seco que para poder tener un jardín que tiene mucho pasto. Hay que buscar alternativas y ser más conscientes en el uso de los recursos hídricos. Muchas personas que tienen piscina o que llenan una piscina plástica, por ejemplo, durante estos meses, ¿cuáles son las recomendaciones con respecto a las piscinas? En las piscinas la recomendación es que ojalá tenga una bomba que haga recircular el agua y que vaya clorándolo de vez en cuando, o que tengan unos sistemas que vayan eliminando las posibles bacterias o algas que se generen dentro de ella. Cosa de que la piscina tenga un reuso todo el tiempo, de forma tal de que no tengan que estar llenándola y botando o desperdiciando los recursos hídricos. Ya, las piscinas plásticas, o sea, las que se llenan el día, ahí no hay nada que hacer, digamos, hay que renovar el agua. Bueno, con esa más chiquitita, lo que hay que hacer es tomar esa agua y poder usarla, por ejemplo, en el baño de sus casas. Tratar de buscar usar reusos, también puede ser, o también para regar. Entonces, siempre tenemos que estar pensando en reducir la cantidad de agua que utilizamos y también reutilizar aquella agua que puede ser reutilizada para otras actividades, como por ejemplo el riego o también en la taza del baño. Algunas personas pensarán que, a propósito del tema de la ducha de 3 minutos, que a lo mejor es una práctica de menor gasto, de menor consumo, el bañarse en tina, pero no es así, ¿no es cierto? El baño de tina gasta mucho más. El baño de tina es la peor solución del punto de vista de conservar los recursos hídricos, porque usted gasta con muchísima más cantidad de agua que si lo hiciera en una ducha. Entonces, también me dicen que con el pelo más largo es más difícil ducharse en 3 minutos. Bueno, prueben el desafío y se dan cuenta que lo pueden hacer en 3 minutos, tienen que hacerlo rápidamente, y lo más importante para nosotros es buscar la conciencia y la responsabilidad de las personas respecto del uso de los recursos hídricos en el país, que van a ser fundamentales para una cultura hídrica en la década entre el 2020 y el 2030, y sobre todo entre el 2030 y el 2040. Usted mencionaba también el tema de las filtraciones de agua, por ejemplo, en la taza del baño, que muchas veces queda corriendo, aunque sea poquitito. Eso en la suma gasta muchísimo, lo mismo que las goteras, ¿no? Una gotera puede ser una pesadilla en una casa.
porque finalmente una filtración dentro de la casa puede gastar muchísima agua y también después arreglarla cuesta bastante. Entonces hay que estar siempre preocupado de cómo está girando nuestro medidor, tenerlo en cuenta, cómo va avanzando en el mes, de forma tal de que nos vayamos dando cuenta si es que existe alguna filtración o no. Porque mucha agua se puede perder en una filtración y nosotros no la vemos, y al final de mes nos va a aparecer una cuenta bastante abultada, y al mes siguiente también, porque eso va a demorar en arreglarse. Y en las tazas de los baños, lo que uno puede hacer es tintear la taza del baño, de forma tal de si esa tinta se ve nuevamente directamente en la taza, uno puede ver que hay una filtración desde la taza hacia el receptáculo. Entonces, y ahí habría que cambiar los artefactos que están dentro del receptáculo para hacerlo más hermético y no perder agua. ¿A cuánto finalmente podría aspirar una familia en términos de ahorro, de baja de consumo, si se aplican muchas de estas medidas? Mire, nosotros estimamos que entre 5 y 7 metros cúbicos al mes se podrían ahorrar si es que tenemos un consumo eficiente, responsable de los recursos hídricos, principalmente en el hogar. Yo quiero uno de estos, y mucha gente que nos está viendo probablemente también quiere uno de estos relojitos. ¿Dónde se pueden conseguir? Hoy día nos pueden conseguir nuestro relojito del desafío en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Nuestras oficinas están en Moneda, y visiten nuestra página web, que es www.siss.cl. Ahí nos pueden pedir un relojito y pasar a buscarlo directamente en las oficinas de la Superintendencia. ¿Son gratuitos o hay que pagarlos? Son gratuitos, los poquitos que tenemos, así que esperamos que dentro de esta semana, la campaña que estamos iniciando, ya hay gente que ha ido a buscarlo a la Superintendencia, así que esperamos que esto genere un impacto relevante en las casas de todos los chilenos. Perfecto, muchísimas gracias, Superintendente. Que tenga muy buenos días.